Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Este 7 de junio se cumplen 250 días de que inició el gobierno de la presidenta, la primera mujer en la presidencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos días hice en este espacio y junto con mi amigo Eduardo Farfán un balance sobre lo que ha sido la gestión de Claudia Sheinbaum y lo que empezamos a ver ya como resultados en diferentes temas, en temas de economía, temas de seguridad, salud, la democracia, el estado de la democracia en México, los retos internacionales que ha tenido México y Sheinbaum. Y pues prácticamente hemos estado discutiendo sobre qué ha mejorado, qué sigue igual o qué está peor, en qué podemos ser optimistas, en qué podemos o en qué somos un poco más pesimistas y qué podemos esperar de la primera mujer en la presidencia de la República, qué podemos esperar de la administración de Claudia Sheinbaum. Esta es la tercera entrega donde hablamos sobre el estado de la democracia en México y la gran deuda en temas de salud que tiene el gobierno de México con la población. Bueno, y es hora de hablar de una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en este podcast, ¿no? Y que creo que ha tenido buena parte de la sociedad civil que sigue como siendo crítica, ¿no? Del gobierno, también de la oposición, pero la oposición, pues bueno, ¿no? ¿Qué es el estado de la democracia? Sí. Venimos de un sexenio y, por ejemplo, yo justamente lo platicaba, aquellos que siguen este podcast saben que soy profesor, lo platicaba, ¿no? En clase, los ejemplos de cuando el populismo no es malo, ¿no? Y el populismo, si para algo no es malo, es para volver a atraer el interés de la población en la política y en ciertos temas de política, lo que se dice repolitizar, ¿no? O sea, vuelve a jalar a una gente que tal vez estaba ya totalmente desinteresada, porque pasara lo que pasara, pues no cambiaba nada, no mejoraba nada, nadie les prometía algo que fuera exacto, ¿no? Entonces, venimos de un sexenio que ha repolitizado a la sociedad mexicana muchísimo. Sí. Creo que de la conversación política que había en cualquier mesa en tiempos de Peña era mucho menor a lo que fue con AMLO, para bien o para mal, sí, claro. Y que sigue siendo ahorita, ¿no? O sea, creo que hoy en día es mucho más común ver así que la gente hable de temas, ¿no? Claro, o sea, no es la conversación más usual, pero sí es un tema en las mesas mexicanas. Y esto también se tradujo en que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum rompieron, ¿no? El récord de votos con los que cualquier presidente había sido elegido. Sí. Y el tema es que utilizaron esa repolitización, ¿no? Para traducirla en mecanismos, o apostaron por mecanismos para traducir esa repolitización en un voto directo, ¿no? En las consultas, vimos un montón de consultas bastante mal hechas durante la administración de López Obrador, con el Tren Maya, con el AIFA, con el ISM, ¿no? Con Dos Bocas, con lo del show ese de los juicios a los expresidentes que llegó a nada, ¿no? No pasó a nada. En fin. Luego tenemos la aprobación de una reforma judicial que desaparece al poder judicial existente y crea uno que por un lado va a ser elegido por el voto popular y por otro lado pues también está hecho al gusto del poder en turno, ¿no? Sí, claro. Y luego, porque a diferencia de la reforma judicial de Zedillo, que mejor o peor, lo que quieran, pues había tenido había sido nutrida por pues distintos sectores del sistema político mexicano. Aquí no, aquí fue lo que Morena puso. Sí. Y luego tenemos la desaparición de los órganos autónomos, la promesa de las reformas a la reelección, las reformas a los... que ya ven que Sheinbaum quiere prohibir la reelección en cualquier puesto político, la promesa de quitar a los plurinominales, que es otro mecanismo que ha ayudado históricamente al tema de la pluralidad, de la democracia. Entonces, todo esto para poner en contexto un poquito de las muchas cosas, ¿no? Que hemos visto en el tema del Estado de Derecho. ¿Cómo ves tú el estado de la democracia? Sí, yo sí estoy preocupado, amigo. Creo que yo, que estudié ciencias políticas, seguro muchos de aquí nerds de las ciencias políticas, hay una frase que todos nos sabemos de memoria, que es prevenir la tiranía de la mayoría, ¿no? Entonces, Morena, legítimamente, porque es la verdad,
ha ganado de forma bastante aplastante las últimas elecciones, sobre todo a nivel federal, ¿no? O sea, la aprobación de la presidenta Sheinbaum creo que es de las más altas del mundo. Creo que solo en India le compite, ¿no? Y ahorita le ganó, ¿sabes quién? Milei. Bueno, Pero bueno, sí. Mira. Y también Argentina, bueno, Milei ganó también democráticamente, ¿no? Así que cada quien lo que cada quien quiera. Pero bueno, o sea, quiero dejar muy en claro que legítimamente son ganadores y fueron ganadores en un proceso democrático respetado tanto por ganadores como por perdedores, que es lo más básico de una democracia, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Que con esa legitimidad que tienen, del 70%, digamos, ¿no? El 80% si queremos llevarlo, están justificando reformas que son de una naturaleza antidemocrática, porque empoderan a las mayorías y afectan a las minorías, ¿no? Y es algo que vale la pena profundizar, porque muchas veces lo utilizan así, ¿no? Es como de, democracia es lo que diga la mayoría, ¿no? Y eso no. es muy peligroso. Y eso es muy peligroso porque imaginemos que el 80% de la población vota porque ya no somos una democracia. Eso es una pregunta antidemocrática que está sometiendo a un proceso democrático. Entonces, cuando ese 20% que votó en contra le estás quitando el derecho de ser un país democrático, eso es un error. Eso ya no puedes llamar a una democracia. Entonces, históricamente, desde los federalistas en Estados Unidos, después de la guerra de independencia de Estados Unidos, y después en la revolución, con la Revolución Francesa y lo que se te ocurra, en miles de democracias, bueno, no me diría miles, pero Decenas de democracias en el mundo, se han diseñado esta especie de mecanismos que controlen a las mayorías para que se respeten a las minorías y pues siempre permanezca un sentido de competencia democrática, ¿no? Entonces, uno que mencionaba Juanjo, muy, muy, muy importante, que desde López Obrador, y no sé si fue el primero, y no sé si con Peña, para ella sería una mentira, es de los plurinominales, quitarlos. Sería un grave, grave error porque estarías generando que todas las elecciones del país sean por mayoría relativa. Es decir, si en tu distrito, ¿no? O hablando de un diputado, ¿no? Y después, por eso, por ejemplo, puede funcionar por un gobernador y para el presidente, ¿no? Pero en un distrito ganas por un voto, todo ese distrito, todo el poder se va por un voto a ese grupo político. O sea, si hay 100 personas, Sí, 51 sí. votan por el azul y 49 por el verde, gana el azul. y toda la visión va a ser del azul, Exacto, aunque sea casi dividido sean casi iguales. Entonces es un peligro porque esas 49 personas pueden pues creer distinto, puede ser de otra religión, puede ser de otra creencia política, pueden ser de otra identidad nacional. O sea, la gente es muy distinta en una democracia heterogénea como es la mexicana, ¿no? Entonces, eso lo que va a llevar a largo plazo es que los partidos que tengan el mayor control de dinero, de recursos, para poder ganar esas elecciones por un voto, ¿no? Que sabemos que en México ocurre porque pues, hay clientelismo, todos lo sabemos, ¿no? Y aunque no lo hubiera, es injusto, es antidemocrático que no se le dé representatividad a esas 49 personas que perdieron. Entonces, lo que es los diputados plurinominales es que, pues, con base no en qué distrito ganaste, sino en el número de votos que tuviste en el país o en tu distrito o en el estado, tengas una representación. Se me hace bastante peligroso. Órganos autónomos, lo mismo. O sea, en Estados Unidos no existe una institución autónoma que vea y regule las elecciones. Y es un problema hasta ahorita. La gente no tiene una INE. La gente vota no vota en martes y no en domingo como en México. Son cosas que en México damos por sentados, que son muy democráticas, y ni siquiera un país como Estados Unidos, que tiene muchísimas fallas. Sí, pero que es como usualmente como el referente, ¿no? De la democracia. No lo tienen. Hay instituciones europeas que vienen a ver lo que hace el INE, ¿no? Entonces, sí estoy, ya para ir cerrando el punto, bastante preocupado por esto, amigo. El que ganes por el 80% de los votos no significa que el 20% no tenga ningún derecho a hablar. Entonces, es muy peligroso. Que además, o sea, todo esto son reformas que precisamente por eso se han ido quitando, pero que en este periodo neoliberal fueron instauradas, pero que también es el periodo de la democratización de México. O sea, Claro. a raíz de los 70s, 80s empieza, pero en los 90s ya empieza ya a ver los cambios institucionales. Vemos cómo ante la presión social el PRI tiene que ceder y llevar a cabo estas reformas para que haya plurinominales, reforma que sirvió para quitarle el poder absoluto al PRI en México. Los órganos autónomos, se hace autónomo al INE, se hacen autónomos otros muchos órganos. Estos órganos nos sirven para tener datos que ahora quién sabe qué va a pasar con, por ejemplo, el Coneval, ¿no? Porque el Coneval desaparece, el INEGI va a pasar a formar parte de no sé qué. Entonces, o sea, todos los datos que nos permitían, todos los órganos que nos permitían tener
elecciones independientes, que se sigue, pero elecciones independientes, datos para medir la realidad, Sí, para saber qué es lo que está transparencia, pasando, transparencia, competencia. todas estas cosas se fueron. Y Sí. entonces volvemos, para muchos, ¿no? A este sistema del PRI de los 70s, ¿no? Sí, sí, sí. En el cual teníamos un partido Sí, en el absoluto, un sí, partido sí, en el de poder acuerdo, de absoluto. acuerdo. Entonces sí, sí, muy preocupante, amigo. Sí, yo sí diría que es de las mayores negativos de las administraciones de López Obrador y a ver cómo va la presidenta Sheinbaum en estos meses, pero pues a ver cómo termina. Y luego, otra de las cosas que usualmente el gobierno utiliza como para, pues para echarse flores es, pues esta, por ejemplo, con las mañaneras, ¿no? O sea, decir, nosotros nos estamos aquí rindiendo, ¿no? O sea, no nos estamos rindiendo, estamos rindiendo Cuentas, sí. cuentas frente a los medios de comunicación, todos los días damos información de qué estamos haciendo y tal, respondemos. Pero en la realidad tenemos, ¿no? Estas ceremonias donde a AMLO se le iba a aplaudir, se le echaban porras, estaban llenas de pseudo periodistas. Y lo digo como periodista, porque acá a mí no me importa faltarle respeto a la gente que se va a etiquetar ahí como periodista, esos no son periodistas. Hay muchísimas denuncias de que van y leen las preguntas que les dan las personas que controlan la información de presidencia, ¿no? Y vemos además toda una serie de ataques a la prensa crítica, a la oposición también. En temas relevantes de política pública vemos, por ejemplo, con esto de la reforma judicial, lo vimos con el tema de la reforma eléctrica, de la reforma electoral, ahorita ¿cuál es lo que están ahorita discutiendo en foros abiertos? No me acuerdo, pero bueno, vemos la creación de estos foros en el Congreso para discutir los temas, llevan expertos independientes y luego lo que hacen es que todo lo que fueron a decir todo el mundo de, oye, es que esto puede ser peligroso por Lo aquello, de esto está censura, mal ¿no? hecho, ¿No? lo de la ley Sí, de censura, me la quedé ley, pensando. claro, sí, la ley de censura que prácticamente querían permitir el apagar cualquier programa en internet que les fuera molesto, ¿verdad, latinos? Entonces vemos estos foros y entonces como, vean lo democráticos que somos, estamos escuchando a todas las voces. Acto 2 tiran a la basura todo y así como venía la ley, la aprueban, ¿no? Entonces, Sí. o sea, ¿cómo ves esta clase de cosas, no? O sea, ¿crees que hacen daño? ¿Crees que no? ¿Crees que... ¿Cómo lo ves? Yo creo que, de nuevo, es la perversión de un objetivo inicial que era loable. Uh -huh. Yo sí veo útil que pues la presidenta exponga sus políticas públicas, ¿no? O su desempeño al ojo público y que reciba preguntas de periodistas o de la población. O sea, ya que uno si lo pinta así, la Sí, verdad, sí, suena sí, padre, suena ¿no? bien, suena O bien. sea, el tema es que se pervierte y se generan ciertas dinámicas tóxicas que creo que no ayudan, ¿no? En efecto, creo que yo creo que se vale, ¿no? Criticar a la oposición. Ahora, el tema en México es que el Poder Ejecutivo es una presidenta que gana con el voto de los mexicanos. Entonces, en teoría, es mi concepción de cómo debería ser, debería independizarse un poco de su partido político al llegar al poder. Obviamente sí gobernando siguiendo un plan de desarrollo, ¿no? Que vaya en línea con ese partido político, ya Uh que por -huh. algo ganó, ¿no? Y la gente cree que va a representar esos ideales. Pero al final, ya que eres presidenta o presidente, pues gobiernas para todos los mexicanos, ¿no? Y eso, pues en cualquier otro país que sea presidencial, ¿no? En Estados Unidos, en teoría, pues Donald Trump debería gobernar para todos los estadounidenses, etcétera, ¿no? A diferencia de un parlamentarismo, ¿no? Cuando tienes un régimen parlamentario, como ejemplo estos que ustedes escucharán que es un primer o primera ministra, ¿no? Ahí sí son la cabeza del partido político y se arman debates bastante sanos y duros y a veces, o sea, sí se ponen buenos. Por ejemplo, vean los de Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro va cada semana al parlamento y se da trancazos con la oposición y se dice, yo de tal partido X, líder del partido X, estoy enfrentando al partido Y y se dan con todo. Sí, sí. Es un régimen. En nuestro régimen yo sí creo que deberíamos ser más cuidadosos en cómo se critica a la oposición. No digo que no se le deba criticar. Primero puedes criticarlo en el poder legislativo, ¿no? O sea, por ejemplo, Noroña, que es el senador más importante ahorita de Morena, debería darle con todo a quien quiera de la oposición, está en todo su derecho. Eso es la política, ¿no? Pero el presidente sí debería dar un paso hacia atrás. Yo sí he visto un cambio de la presidenta Sheinbaum respecto al presidente López Obrador. La he visto un poquito más abierta a preguntas más duras. Yo vi antier un debate que tuvo ahí con Nayeli Roldán, que es una excelente periodista de Animal Político.
Y Sheinbaum, unos dirán, no, pues le mintió y que le llevó la contra. O sea, sí, pero por lo menos permitió la pregunta, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? Y dos, pues le permitió el seguimiento de sus preguntas. Uno diría, pues nada más faltaba. En efecto, nada más faltaba. Uno esperaría que una democracia sea la regla. Sin embargo, venimos de un sexenio donde yo sí creo que, como dice Juanjo, no se privilegió eso y se había pues muchos paleros, la neta. Entonces yo sí creo que estoy viendo un cambio. Nos voy a decir, ya es lo ideal. Por supuesto que no, sigo viendo cosas bien raras, que digo que esto qué, pero que bailes o cosas bien random. Pero sí he visto un pequeño cambio. Ahora, pues, a ver qué pasa. Digo, llevamos poquito tiempo, pero sí he visto eso. No sé tú cómo lo ves. Sí, bueno, o sea, el tema de la oposición yo lo mencionaba, no tanto porque, o sea, justamente le puedas salir a criticar su postura o antecedentes a la oposición, pero sí me preocupa que, por ejemplo, el reciente tema de Cedillo, ¿no? Que justo hace toda esta crítica al estado de la democracia en México. Sí. Y sale Sheinbaum y dice, pues te voy a mandar investigar por lo Sí, que eso no está hiciste. bien. Y luego sale el palero ese de Gutiérrez Pliego, que es el candidato a la Suprema Corte, asqueroso tipo que está queriéndose vender como el juez de los militares. Su papá fue un terrible y asqueroso militar, culpable de lo que hoy en día serían crímenes contra la humanidad, y que él ha dicho abiertamente que quiere llegar al poder en la Suprema Corte, pues, para Ajá. limpiar la cara de su papá, en fin. Y vemos que este tipo va a sacar audios de hace 30 años de la esposa de Cedillo. O sea, veo eso, ¿no? O sea, lo que me preocupa es eso. Una O sea, venganza política. exacto, o sea, no que se responda, no que se Sí, critique, sí. sino que se utilice el aparato de poder para amenazar y amedrentar a la oposición, a lo que queda de oposición, ¿no? Sí, 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 eso sí, sí es peligroso. Creo que en México siempre se había hecho, ¿no? O sea, desde los Sí, sí, años sí. 60 siempre se ha habido O sea, la fiscalía siempre ha sido con uso político. el brazo represor Sí, del poder, ¿no? del Poder Ejecutivo. Entonces, Ujú. lo que pasa es que ahora están siendo más vocales y más descarados, yo diría. Y eso sí está, en ambos casos está terrible. Nada más que, pues, sí, 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 sí lo veo peligroso. Yo sí creo que el debate es sano. O sea, si Cedillo dice X, que pueda tener verdad y pueda no tener verdad en otras cosas. Y también Cedillo, o sea, digo, Tiene sus cosas, tiene sus su raíces, historial. sí, su historial, pero creo que en efecto no es que Shaman diga, pues como me criticaste, pues ahí te va la fiscalía, ¿no? Pues no, o sea, si Cedillo hizo algo mal, Fox, Calderón, Peña, López Obrador y Sheinbaum, ahí van, ¿cuántas son? Sí, 5 administraciones, cuya fiscalía pudo haber investigado a Cedillo, pero no hasta que ya te están, pues Saliendo a acá apedreando criticar. el rancho. Digo, esta como ley tácita en la política mexicana, De que que dirá los Carlos Fuentes, exmandatarios. sí, de que ya como ya que eres expresidente, cállate y te vas al exilio, ¿no? Y muchos lo han hecho así, pues Casi Salinas y todos. todos. Pero Cedillo está hablando y pues ya se rompió la regla tácita que no debería existir. Bueno, pero es la ley tácita de que pues ya eres el presidente, cállate. O sea, ¿alguien escuchó algo de Peña Nieto en los últimos 7 años? Creo Sí, que no. no. Entonces, Cedillo no es excusa. Por supuesto que el señor tiene todo el derecho a decir lo que le venga en gana en contra la democracia porque pues es mexicano y tiene todo el derecho, aunque no fuera mexicano, pues. Pero creo que sí es peligroso que sean tan descarados en el uso de estos venganzas políticas. Que curiosamente, legalmente, los extranjeros no tienen derecho a opinar de política, aunque sí lo hacen, y está muy bien. Y esa es una Sí, regla no, súper estúpida. periodistas o algo Pero así. sí, 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 sí. No, no y bueno, finalmente, o sea, ¿tú crees que? Porque muchas veces. Ay, creo que el gran tema, ¿no? Y la gran frustración aquí de la audiencia, ¿no? Me lo comparten en los comentarios y en general es, o sea, que son estos grandes temas, ¿no? Que para los cuales nosotros, la población de a pie, la perrada, ¿no? Pues parece que nos estamos en una situación de total impotencia, ¿no? Pero ¿crees que algo, o sea, algo que se pueda hacer en estos temas, ¿no? En el tema del estado de la democracia en México, ¿tú cómo lo ves? Sí, o sea, yo sí creo que cualquier régimen cuasi autoritario se ha vuelto más democrático con alta presión social, ¿no? Entonces, creo que cualquier derecho social o cualquier democratización se gana en la cancha, por decirlo así. Y creo que la gente, ahorita que hay muchísimos medios, hay que mucha mayor facilidad por una coordinación nacional a gran escala, pues tienen que entrarle estos temas, ¿no? Hacerlos lo más espacios como el tuyo, ¿no? Tratar de explicar algo que pudiera parecer complejo de la forma más sencilla posible para que la gente cache, es lo que hay que seguir fomentando, ¿no? O sea, la apatía o el darse por vencido es la forma más, o sea, el camino más fácil para que la democracia mexicana siga afectándose. Hay que leer de la reforma judicial. Hay mucha crítica de que, ¿para qué voto? Ya todo está cantado. Yo le decía a mis papás el otro día,
prefiero que ganen los candidatos del Poder Legislativo de Morena 90 contra 10 a 95 contra 5 en cuanto a porcentaje de votos. Por lo menos. Por lo menos, exacto. Porque si no, si ahorita los argumentos de legitimidad son de una aprobación del 70%, 80%, imagínense una elección que ganen casi con el 100% de los votos por sus candidatos. El nivel de empoderamiento ya va a ser irracional. Y ahí, ¿no? ¿Sabes cuál es el principal problema Yo estoy totalmente de acuerdo, en teoría, pero particularmente en el tema de la reforma judicial estoy bastante pesimista de cualquier clase de participación, porque no importa qué hagas, va a haber un tribunal que va a tener el control sobre los jueces. Entonces, si jueces, ministros y magistrados. Entonces, si por ahí se cuela un juez bueno, un magistrado bueno, un ministro bueno, el día de mañana hace algo contra el gobierno, el tribunal le corta el cuello, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Entonces, o sea, no sé hasta qué punto sirva incluso tener a buenas personas cuando todo el mecanismo, toda la estructura va a funcionar subordinada a esta institución. Sí, pero sí, entiendo. Son como mecanismos de ir mostrando cierta resistencia, ¿no? O ir dando señales de que no todo es como A, ¿no? Como dice el partido A, en este caso, Morena, ¿no? Entonces, si va a haber una reforma constitucional en unos años para quitar los plurinominales, pues un empoderamiento de la ciudadanía que diga hasta aquí, ¿no? Si quieren eventualmente apretar al INE, por ejemplo, que es de los pocos autónomos que nos quedan, ¿no? Y de los más respetables, pues también que digamos hasta aquí, ¿no? Entonces, el decir hasta aquí, pues son campañas en redes sociales, es ir a marchar, es ir a votar, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Y sabes qué? O sea, pienso en cómo es que justo murió ese PRI absoluto en los 70s, si es que murió y no se renovó a un partido un poquito más, de un color más oscuro. Pero, y fue justo con la creación de grupos sociales a partir de, o sea, ¿no? De los estudiantes en el 68, los médicos en los 70s, o sea, como grupos que pertenecían a algo, ¿no? Y lo que en inglés es como grassroots, ¿no? O sea, como que se va construyendo una estructura social de organización civil, ¿no? Sí, casa por casa. Casa por casa, a partir o sea, dejen ustedes los partidos, ¿no? O sea, los partidos de la oposición, que si MC, que si el PAN, que si el PRI, que si el que venga después. O sea, más allá de eso, ¿no? O sea, que haya una estructura social, ¿no? Redes, ¿no? Y que esas redes se politicen, ¿no? Que creo que sería como... Sí, que se vuelvan atractivas incluso para ya una batalla política. Así empezó, imagínense en Estados Unidos en los 60 cuando con todo el racismo que había, digo que sigue ocurriendo, ¿no? Pero que antes no había derechos de voto, ¿no? Para la población afroamericana. No existe internet. Y aún así la gente se coordinó, como dice Juanjo, con un fin muy legítimo. Después, gente blanca pensante, que no era racista, dijo, ok, su lucha es completamente legítima, me uno, y se va multiplicando hasta que el partido random, después los demócratas, que antes eran los más racistas, pero después hubo un cambio con el presidente Johnson, dijeron, ok, esta lucha me puede dar votos, yo voy a atraerla y voy a lograr que en el Congreso se apruebe una ley que permita votar a los afroamericanos. Entonces, yo coincido con Juanjo, ahorita hay muchas más herramientas, pero desde las clases, o sea, podcast, leer, o sea, empieza con actividades muy sencillas, que son no apáticas, y que eventualmente requiere una relevancia y un potencial poder político que es atractivo para esas fuerzas, y eventualmente pues haya un detente, ¿no? En las instituciones que legislan, como es el Congreso, ¿no? Bueno, vámonos con el tema salud, Lalo. Uno de los grandes pendientes, creo, de los gobiernos morenistas, particularmente de lo hecho por López Obrador. Creo que o sea, ya hemos hablado aquí no podemos obviar que tuvo que enfrentar una pandemia con un sistema, pues, bastante débil, ¿no? Sí. Y que el punto de partida era complicado. Pero a eso se suma luego la decisión de desaparecer el Seguro Popular para reemplazarlo por un INSABI que jamás funcionó, que luego lo tuvieron que hacer IMSS Bienestar, que a la fecha no está bien claro básicamente cuál es la diferencia o sea, sí hay diferencias entre el IMSS Bienestar y entre el INSABI y el IMSS Bienestar, pero también ha sido bastante complicado la implementación del IMSS Bienestar. Hay que hablar, o sea, no podemos obviar también el tema de el abasto de medicamentos o desabasto de medicamentos que surge a partir de esta idea de López Obrador de combatir una supuesta, y digo supuesta, corrupción
el tema de la compra de medicamentos, no porque no crea que existe una corrupción en la compra de medicamentos, pero porque pasaron los 6 años de AMLO y no hubo un solo caso llevado ante la justicia de esta supuesta corrupción. Se inhabilitaron algunas empresas que hoy en día están recibiendo contratos del gobierno de Sheinbaum, entonces no está claro qué onda, ¿no? Y a todo esto, pues también lo he hecho en la pandemia, que al principio, tengo que decir, yo pensé que iba por buen camino y después, pues terminamos con 682,000 muertes en exceso entre 2020 y 2022, teniendo una de las, me parece que 20 mayores tasas de mortalidad en exceso en el mundo. Y creo que a todo esto, pues los resultados del Seguro Popular, de la desaparición del Seguro Popular, que llevaron a que aumentara en 30 millones de personas la cantidad de población con carencia por acceso a servicios de salud para acumular un total de 50 millones de personas que tienen carencia en el acceso a servicios de salud, casi la mitad de la población, ¿no? Así recibe el país Claudia Sheinbaum. Sí. En estos 250 días, ¿cómo ves? ¿Vemos algo diferente? Sí, o sea, yo creo que sí es un problema muy grave para México y sobre todo cuando uno esperaría que un gobierno de nuevo de izquierda progresista, uno esperaría que bajo una concepción que el gobierno debe resolver aquellos problemas que el mercado no ha podido o que simplemente no le interesa, pues ustedes pensarán que a privado le va a interesar llevar hospitales a una sierra, porque claramente si los mueve pues las utilidades no es de su interés, y parece corregir esas fallas de mercado, esas carencias del gobierno. Y más un gobierno de izquierda, ¿no? Que debería creer que el Estado puede solucionar eso, pues no lo ha logrado, como dice Juanjo. Creo que con el tema de los medicamentos, el diagnóstico, como tú dices, puede ser que haya corrupción. Y creo que nadie lo pondría en tela de juicio, ¿no? O sea, entonces tu diagnóstico es correcto, pero utilizando una analogía perfecta. La medicina no. La medicina no está siendo la Sí. correcta, porque, de nuevo, creo que en medicinas, y se utilizó en general en muchos temas de gasto público, ante un diagnóstico correcto, la medicina fue el llamado machetazo, ¿no? Ujú. Entonces, de nuevo, con un tema de medicina, si tú estás viendo que hay una cierta corrupción, pues no puedes proceder a, bueno, ya no compro medicinas, ninguna. Ujú. Porque ¿qué pasa en efecto en un desabasto? Chance, lo que tienes que ir haciendo es nuevas licitaciones de forma progresiva mientras sigues comprando cada vez a menos de los potenciales corruptos para hacer esa transición a proveedores más transparentes, donde el gasto se utiliza de forma más eficiente, etcétera. Entonces, de nuevo, creo que es un caso donde el diagnóstico fue correcto probablemente, pero la solución o la política pública, pues no. ¿Qué he visto de Sheinbaum? Poco. No he visto grandes avances respecto al tema de salud. No sé si da su prioridad. Recordemos que, pues, por supuesto, ya hablamos de economía, que pues, es una de las prioridades principales. Está el tema de seguridad, está el tema de relaciones exteriores, que ahorita lo platicaremos respecto a Trump. Pero creo que es un área de oportunidad ahí. Entonces, de nuevo, creo que lo que va a restringir a Sheinbaum, uno muy importante o la más importante son las finanzas públicas, ya que probablemente el deseo de ayudar a más gente o de incrementar o el servicio de salud o hacer más hospitales existe, sin embargo hay una alta restricción presupuestal, ¿no? Entonces, así como no hay dinero para todo esto que platicamos de inversión pública, difícilmente va a haber dinero para un mejor sistema de salud, hasta que no haya una reforma fiscal. Eso por un lado. Dos, yo sí creo que es hora de que Sheinbaum, con las cosas buenas que hizo en la Ciudad de México, todo el tema digital, pues por ahí se apalanque, ¿no? Ahí estaban las ideas, yo escuché de hacer una cédula de identidad médica, por llamarlo así. Entonces, así como tenemos todos una INE, tenemos un CURP, pues que tengas tus biométricos y que rápido puedan saber si Juanjo, qué medicinas toma, qué enfermedades ha tenido, en dónde se ha atendido, con qué doctor, etcétera, para hacer más eficiente el sistema de salud. Porque una cosa es que te atiendan, el problema es que te atienden, pues cuánto te tardas en que Sí, 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 sí. sí. Sí, el proceso burocrático Es muy en lento. el IMSS Te es flojea. terrible. Y, o sea, genuinamente yo conozco gente que, o sea, entre que, bueno, conocía gente que entre que la empezaron a atender y le dieron la cita con los especialistas, se murió. Sí, claro, O claro. sea, pasan años muchas veces, o sea, o meses o literalmente años para que te den una cita con un especialista, porque Sí, de que aquí sí, vas, te atienden, te dan cita con el general, tal, los sí. estudios, te dan cita con el especialista. El tema de los medicamentos, que es increíble, o sea, ahorita ponen a Eduardo Clark, un tipo que me parece bastante decente, bastante inteligente, y lo ponen a cargo de este tema. Él estaba con Pepe Merino en la agencia Sí, en la digital, DIP. Sí. y lo ponen y parecía que empezaba bien y todo. Lo que vemos es que
pasa lo mismo, ¿no? O sea, no, no es que ya, ahora sí se va a resolver el desabasto, no, ahora sí para marzo, no, para abril, no, para mayo, y vamos en mayo, y seguimos sin tener la compra de los medicamentos, Sí. y con puras promesas y tal, ¿no? Entonces, sí es bastante triste, y sobre todo bastante triste ver como a ciertos funcionarios que deberían de ser como mucho más, o sea, no deberían de estar enfocados en hacer política, sino, o sea, eh, ahora sí que como politics, Sí, 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 sí. sino en estar haciendo el diseño de los programas y demás, y verlos ahí justificando en las mañaneras y poniendo pretextos y demás. Pero, ¿sabes? A mí lo que me llama la atención, no tanto de Sheinbaum, porque apenas va empezando y vamos a ver, el tiempo dirá, pero a mí me decepcionó, de las cosas que me decepcionó del gobierno de López Obrador fue que las cosas que me gustaban, como los programas sociales, en mi opinión, no estaban bien implementadas, ¿no? Por ejemplo, los programas sociales con el tema de los mecanismos para revisar que sí estuvieran llegando a la población necesitada, Ujú. pues prácticamente no tenemos eso, al menos en información pública, no existe, Sí, y sí. lo poco que existe a través de investigaciones de Animal Político y de otros medios es que, o sea, hay muchísima corrupción o que estos se quedan en las empresas que ven la manera de, ay, pues dame la mitad de la beca y yo y toda la otra mitad y no tienes que venir nunca, pero pues al final del día el programa no funciona como debería, que lo que les decía hace rato, ¿no? Que el dinero no llega menos a la gente que más lo Sí. necesita que en otras administraciones. Pero como que en ese sentido, como que todavía puedo como encontrar una cierta lógica tal vez perversa a esa razón, ¿no? Decir, bueno, es que al gobierno no le interesaba tanto el hacer un programa que resolviera el problema, sino tal vez, no sé, o sea, simplemente crear un programa clientelar donde le doy dinero a toda la gente que pueda para que voten por mí. Esa sería mi lógica para entender por qué, si fue adrede, que no se hizo bien, no se hizo bien, ¿no? Pero en el tema de de la salud, no entiendo. O sea, no entiendo por qué. O sea, porque además creo que es uno de los temas más sensibles donde la gente más sufre, ¿no? Y simplemente, o sea, no encuentro una, no sé si tengas como alguna hipótesis, pero no encuentro No. una lógica al por qué esta 6 años de ver Sí, qué de onda no con las medicinas, avances de o no lo que sea. avances, de recortes en el presupuesto. Sí, o sea, yo creo que, digo, en el estudio de la ciencia política, como que de las variables que siempre cuando uno busca explicar el voto, un voto racional, por ejemplo, ¿no? De un voto de castigo, un voto de premio, ya vamos a encontrar con las dos que pensamos hoy, ¿no? Economía y seguridad. De repente hay factores coyunturales como alguna guerra, ¿no? O algo así que hace que la gente se preocupe por eso. Pero es raro encontrar la salud. Y como dices, es raro porque es la necesidad pues, principal de cualquier persona, ¿no? Bueno, la salud y pues, la alimentación, yo diría, ¿no? Que es la pobreza. Pero difícilmente se encuentra eso. No sé si sea un estado en donde la gente ya asumió el peor escenario y cualquier mejora marginal la compran y una especie de, ¿cómo llamarlo?, de pesimismo permanente. Sí, que esto no va a mejorar y porque Esto así va es a siempre, ¿no? mejorar, es difícil ver que la gente, o sea, sí, es un buen punto que menciona. Yo no recuerdo, creo que en la pandemia sí hubo ciertas manifestaciones o protestas por el manejo de la pandemia, pero fue algo coyuntural, pues. Pero antes o ahora, después de la pandemia, nunca he visto yo una manifestación por una mala gestión en la parte sanitaria, excepto por la desabasto. Alguna vez hubo Fíjate algunas que familias ha que se habido de manifestaron, pero... familias de niños con Ujú. cáncer y ha habido muchas, pero pequeñas, de Exacto. médicos, de médicos. Sí, claro, y el gremio médico, creo que desde que hablamos de los 70 cuando hubo esa represión en la época del prismo, de la dictadura perfecta, desde entonces creo que el gremio médico ya no es como tan unido como uno pensaría el de los maestros, ¿no? Que claramente hablas de maestros, es como, pum, ¿no? O sea, rápido se coordinan y hacen algo. Entonces, creo que ahí es como ese pesimismo, esa falta de coordinación en la sociedad. Como dices, ha habido manifestaciones, pero son muy focalizadas. Entonces, como que yo sí creo que además el servicio a la salud en México, al igual que otros derechos que deberían ser de una calidad buena para todos por igual, por ejemplo, igual la educación, está muy dividido debido a la desigualdad de México, ¿no? O sea, claramente los deciles más ricos, la gente que tiene más dinero, pues qué le va a importar el IMSS si tiene su seguro de los médicos privados, ¿no? Que desafortunadamente, aunque sean poquitos, son los que por su nivel de poder y de riqueza pudieran mover esta aguja, ¿no? O sea, Ujú. imaginemos una sociedad, que realmente no existe, pero donde a fuerza tuvieras que utilizar un servicio de salud público porque estuvieran prohibidos los privados, por alguna razón, ¿no? Imaginemos esa Ujú. sociedad, la gente rica con sus recursos obligaría al político,
a mejorar esa situación, pero como existe este derecho a decidir, que está bien pues, pero en una sociedad tan desigual lo que genera es de que a la gente que tiene poder o pudiera mover la aguja no le interesa hacerlo. Y lo mismo en la educación, ¿no? O sea, ¿por qué a mí qué me importa que escuelas no tengan ni baño, o techo, o piso de tierra, pues? Si yo, pues mis hijos o hijas van a escuelas privadas, ¿no? Creo que hay un problema ahí de coordinación colectiva en donde pues la desigualdad perpetúa a que unos reciban un maltrato, y eso que te recibe un maltrato, como dices, tienen un programa clientelar, dicen, bueno, pues mis hospitales siguen de la fregada, pero por lo menos ahora recibo mi beca. Entonces, sí veo ese problema como de coordinación colectiva, de pesimismo, de derrotismo, cuando es un problema tan elemental, pero sí no es común escuchar que una elección se decida por temas sanitarios. Sí, a mí me sorprendió que, o sea, como que había una disociación entre los resultados en salud y la imagen particularmente del presidente, ¿no? O sea, que es chistoso porque para algunas cosas es como, o sea, la beca o la pensión o lo que sea. Sí, sí. El programa social sí viene del presidente, pero, o sea, yo estuve afuera de hospitales, ¿no? Y estaba Sí, afuera no de clínicas culpaban y así, y no, a... es como de, oye, y es hoy en día peor o ha empeorado y es como, sí, antes sí había estos medicamentos, o sea, sí teníamos falta, pero hoy está peor, no sé qué. ¿Y qué opinas? ¿Crees que es culpa del presidente? ¿Crees que es culpa? No, 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 creo que él no sabe, ¿no? Lo que está pasando. Pero me impresionaba, o sea, 682,000 muertes en pandemia. Eh, si pensamos que hay, ¿cuántos? 125 millones de personas, estamos hablando de que una de cada... o sea, ¿cuántas familias habrá en México? ¿Como 40 millones? Sí, Estamos 30. pensando que una de cada 80 familias tuvo alguien que se murió, más o menos. Así, no sé, Sí, 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 por claro, por pensar la en algo. pandemia. Entonces, o sea, y aún así, no hubo o sea, literal, ¿qué puede haber peor que se te muera alguien, ¿no? O sea, en temas de salud. Y no hubo una relación, ¿no? O sea, no hubo un Sí, un castigo, no hubo castigo en algo el que voto. llevara al Sí, castigo, ¿no? sí, sí. Entonces, a mí me impresiona en eso y en muchos otros temas, como la capacidad que tuvo López Obrador para Evitarlo, desasociar su sí. imagen de ciertos resultados Estoy negativos, ¿no? completamente de acuerdo. Ahora, ya para ir cerrando este tema, yo sí esperaría una mejor gestión de Claudia Sheinbaum. Creo que la presidenta tiene un perfil más técnico, con un gabinete en lo general más capaz, ¿no? Con un perfil, sí, pues de que pueden diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de forma mucho más eficaz y eficiente que el gabinete previo. En la Ciudad de México le gustó mucho gobernar con base en resultados y con procesos modernos, con tecnología, ¿no? Entonces yo sí esperaría que en un tema que es muy técnico, ¿no? Y muy descentralizado, porque pues es Secretaría de Salud y lo tienes al IMSS, tienes al ISSSTE, y tienes los hospitales regionales y tienes las especialidades, etcétera. Es un tema muy, muy, muy técnico. Además de que creo que el secretario de Salud es un buen técnico, ¿no? Ujú, ujú, Kersenovich. ujú. De nuevo es muy pronto, hay que ver las estadísticas y encuestas, etcétera. Pero yo esperaría, no es un tema de optimismo, sino que espero más de Claudia Sheinbaum por su perfil y por su gabinete que lo que esperaba de López Obrador. Ahora, no es mucho porque, como bien dijimos, pues no fue un gran trabajo de López Obrador en este tema, pero ojalá que vaya mejor. Lo esperaría, pues. Sí, yo nada más para cerrar igual, o sea, creo que en la medida en la que no haya una reforma fiscal no va a haber mejores No hay resultados porque dinero, no va a haber claro. dinero. Sí. Entonces, mientras no le metas, o sea, lo que necesita el IMSS, dinero, ¿no? O sea, sí hay un montón Corrupción de y corrupción sí. y de un funcionamiento putrefacto del sistema de salud mexicano. O sea, también hay muchos vicios en cómo los médicos sindicalizados del IMSS trabajan, o sea, lo sé de primera mano, no conozco bien, de hecho fue mi tema de tesis de la maestría, como los vicios que tienen y demás. Y sí, es todo un tema, es todo un tema, pero mientras no haya lana, olvídate lo demás, ¿no? O sea, lo demás Sí. no va a funcionar tampoco. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, ¿algo más antes de No, no, y pasar? bueno, aquí les hablamos de cuatro temas, ¿no? Pero hay N, ¿no? O Sí, sea, no, el tema podríamos de seguridad seguirnos. social, la bomba que se viene en temas de pensiones, pues es gigantesca. Y otro es otro tema de dinero, ¿no? Entonces, no hablamos de educación, por ejemplo, que es otro tema con muchísimas Educación. deuda. Ujú. Entonces, vivienda, en fin, pues yo sé que hablaría mucho de concentración de la riqueza, pobreza, desigualdad. En fin, hay varios problemas que yo esperaría que la presidenta Sheinbaum dé mejores resultados que que su antecesor. Y lo repito, no es una lógica irracional de que lo deseo porque me cae bien o no, no. O sea, creo que su perfil y su forma de trabajar en la Ciudad de México, más su gabinete, digo, no esperamos milagros, pero sí espero mejores resultados. Algo mejor, ¿no? Exacto. Y así llegamos al final de este episodio.
El emoji de la semana puede ser un hospital. Muchísimas gracias por ver este espacio. Ya saben que el objetivo es generar un espacio donde podamos hacer crítica independiente de cualquier poder político o económico, en un contexto donde creo que es más necesario que nunca. El canal sigue creciendo gracias a ustedes, gracias a que lo ven, gracias a que le dan like, gracias a que comparten, gracias a que se suscriben, gracias a que activan la campanita y están atentos cada vez que sale. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. E infinitas gracias también a los que son integrantes de la comunidad en Telegram, así como a los que nos apoyan en Patreon con el equivalente a un café al mes. Recuerden que si te quieres unir a Telegram o a Patreon, los links los encuentras en la descripción de este episodio. Y pues bueno, agradecimientos a nuestros Patreon, como hacemos al final de cada episodio: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Jesús Cuyoc. Muchísimas gracias a todos ustedes y no olviden, estén atentos, nos vemos pronto. Bye.